Hola, ¿qué tal a todos? Felices Juegos del Hambre y que la suerte esté siempre de su lado. Lo cual se traduce a, vamos a meter a un puñado de niños inocentes en una arena, los vamos a hacer pelear entre ellos hasta la muerte y en donde solamente va a haber un solo ganador. ¡Eh! Ya estamos. Bueno, hoy día vamos a hablar de los Juegos del Hambre, lo que viene siendo el libro de más reciente que es Amanecer en la cosecha. Oh, Dios mío, señor. Dios santo. Este lo leí hace como 3 semanas y aún me duele recordarlo. Así, de verdad. No puedo creer que vaya a hablar del libro, pero sí. ¿Cómo decirlo? Este libro es de terror, hermano. Es un terror. Es muy bueno. ¿Qué quieren que te diga? Vamos desde ya. Tenemos que hablar del elefante en la habitación. ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Está al nivel de los libros de los Juegos del Hambre? Sí. Está al nivel. Sí o sí. Me gustó más que, por ejemplo, el Sinsajo y la de Snow, que vendría siendo Pájaros y Cantores. Esa me gustó más que esos dos. Está muy bueno. De hecho, fue tan bueno, o sea, me sorprendió tanto que después quedé con el fanatismo así y dije, pucha, igual me leería los Juegos del Hambre de nuevo. ¿Y saben qué? Me releí los Juegos del Hambre de Susan Collins, el primer libro. El segundo no, o sea, lo estaba leyendo un poquito, pero no sé, me dieron ganas de volver a leer. Voy a hablar un poco de mi significancia, o sea, lo que significa para mí los Juegos del Hambre, porque la verdad son muy importantes para mí, porque fue el primer libro que empecé a leer a conciencia. Esta saga de los Juegos del Hambre fue mi primer libro, mi primera saga que leí a conciencia. ¿Y qué quiero decir esto? Tendría unos 13 14 años de edad. Creo que había visto los Juegos del Hambre 2 o fue un poquito antes de los Juegos del Hambre 2. Yo quería saber más. Ya quería saber qué pasaba después. Entonces ahí supe que había libros de los Juegos del Hambre, obviamente. Entonces dije, ya, lo voy a leer. Y siendo que no era lector, ¿se entiende? No me gustaban los libros que me daban en el colegio, igual que a todos nosotros, como nos ha pasado, que te ponen como cosas fome que es, o cosas como muy filosóficas o nada que ver para los cabros chicos. Yo dije, ya, voy a leer los Juegos del Hambre. Y me sorprendió harto, porque los Juegos del Hambre son buenísimos. Es como la película, pero con más detalles y cosas más turbias incluso. Entonces, me encantó, me gustó. Y ese fue como mi inicio a lo que viene siendo la literatura. Después de los Juegos del Hambre empecé a leer más libros, más de series de películas, cosas así. Y después empecé a leer cosas como más dependientes. ¿Se entiende? Entonces como que fue mi inicio a todo. Por eso le guardo un gran cariño a los Juegos del Hambre. Este lo había tenido en banca por mucho tiempo. Amanecer en la cosecha, pero tenía que leerlo sí o sí, porque me gustó, porque le tengo confianza a la Susan Collins y sabéis que yo le tengo toda la fe a la Susan Collins de aquí en adelante, si quiere hacer más Juegos del Hambre, tanto de, por ejemplo, y tiene mucho de qué sacar, puede hacer libros de Phoenix, de la tortura de Pita, yo qué sé, de todo un poco, y ya mira, ya me empecé a expandir y ni siquiera he empezado a hablar del libro. Partamos, Amanecer en la cosecha, una historia de terror. Y es aquí donde se pone muy brígida la cosa. Se nos introduce a nuestro protagonista, que es obviamente Hamish Abernathy. ¿Y qué pasa en este libro? Obviamente él va a participar en los 20º Juegos del Hambre, 5º Juegos del Hambre, que es el número 50. Ya, cada 25 años en la saga de los Juegos del Hambre está el vasallaje de los 25, ¿correcto? Como vieron en la segunda película. Bueno, aquí en los primeros 25 años hicieron como escoger, ¿cómo se llama esto? Hicieron como, a ver, ¿cómo lo explico? Es como un festejo, es como festejar cada 25 años que se iniciaron los Juegos del Hambre, ¿ya? Es como un super año. Y eso estaba pensado como para generaciones. En el primero, que es el 25, después de 25 años lo iniciaron. Y este juego consistía, o sea, ese primer vasallaje, perdón, consistía en que en cada distrito se escogieran ellos, son macabros, no es macabro, de verdad que es macabro, escogieran ellos a quién debían jugar. Así, ellos tenían que escoger los tributos, ¿ya? Después de 25 años le toca a Haymitch. ¿Y de qué van estos juegos? Pues bueno, se escogen el doble de tributos, es decir, una mujer y un hombre, ¿ya? O sea, un niño y una niña, y después un niño y una niña. 4 por cada distrito. Fuerte. Y Haymitch ganó eso, o sea, obviamente ya saben, porque ya está en el libro 1, 2 y 3, entonces eso ya no sería un spoiler, pero muestra la historia de qué pasó entre medio, ¿ya? Y déjenme decirles que es buenísimo. Así de verdad me sorprendió bastante. Yo encontré que es de los mejores libros de los Juegos del Hambre y no lo puedo creer. Es tanto una historia de romance, digamos de cierta forma, de sobrevivencia eh, y de cómo Haymitch queda pal pico, digamos. Ven que está borracho todo el tema y hay un porqué, obviamente. Entonces piensa, aquí va a quedar traumadísimo. Y vaya que queda traumado, o sea, de verdad. Las cosas que pasan en este libro son para no creérselo, es para decir, no, ¿por qué?
y de repente como que vais leyendo y dices, no hagas esto, Hamish, no hagas esto, porque me vas a hacer enojar, ¿se entiende? Son cosas que te quieras agarrar el pelo y decir, no, para. Hay violencia, hay sangre. Cómo Hamish llega a formar parte de los juegos no es como llegar y ya, ¿se entiende? Hay una historia ahí detrás. Pero no quiero como spoilearlos. Pero sí, principalmente quiero decir que si has leído los Juegos del Hambre y estás pensando en saber si Amanecer en la cosecha es bueno o no, te digo enseguida que es excelente, es bueno y punto. No sé cómo serán los otros videos porque he visto algunos que dicen que no es tanto, que la cosa sí es, punto. O sea, para mí sí es. Me sorprendió mucho también el uso de los participantes, porque si bien son demasiados caletas de participantes en estos Juegos del Hambre, y yo estaba pensando en mi cabeza, hermano, ¿cómo va a ser Susan Collins para poner todos los nombres? ¿Y cómo lo vas a lograr? O sea, ¿quiénes van a hacerlo el foco importante y toda la cosa? Y la verdad lo hizo bastante bien en este libro porque no los puso a todos. Simplemente dijo que incluso para Hamish sería difícil recordar el nombre de todos. O que haya un protagonista así o un villano, ¿cachai? Porque son demasiados. Y Hamish lo dice y entonces uno queda como ya, es entendible. Entonces ahí es como se puede entender por qué es así. Porque de repente no hay como una gran gama. Uno piensa que ya va a empezar a exponerlos a todos, sus historias, sus flashbacks, pero no, porque son demasiados. Entonces, como que eso me gustó que remarcara eso la Susan Collins en el propio libro, y entonces a uno lo deja más tranquilo. Dice, ya bueno, se quiso ir por la segura y lo hizo así. Porque si se quería ir por la complicada, hubiese empezado a colocar historias entre historias y gente, y hubiese sido este libro mucho más grande de lo que debería ser. Así que me gustó su atrevimiento, su decisión de simplemente que sean pocos y ya está. Y eso fue lo que pasó en este libro. Está bien ejecutado, empieza a hacer exactamente la misma fórmula que los Juegos del Hambre, que es un poco repetitivo, pero pasan cosas distintas. Se viene el carruaje, se viene la selección, se viene la entrevista con César Flickerman, no el loco Flickerman, este César Flickerman más joven, y empieza a ver como el entrenamiento, la formación de alianzas, etcétera. Y es prácticamente la fórmula de los Juegos del Hambre en esta, pero a su propio estilo, digamos de la forma en que le pasó a Hamish. Por eso para mí, aunque replique la misma fórmula, se fue a la segura, pero cambió ciertas cosas que es lo normal. Muy bien en ese detalle. Ahora va a empezar lo que viene siendo los spoilers, que quiero hablar de ellos y de lo profundamente traumatizado que quedé con este libro. Se nos presenta a Leonora Dow, por supuesto al principio, que es la novia de Hamish. Se nos presenta a su hermano, el Sid, el pobrecito Sid. Ya saben qué le pasa al final. Si llegaron a este punto, saben que lo rostizan vivo junto a su mamá. El maldito Snow, el maldito Snow. Tengo que hablar de esto desde ya. Ustedes ya saben, los que llegaron aquí, que se hayan leído el libro, si no, bueno, ya está. Pero se ve como que Hamish comete ciertos errores en el libro. Y yo decía, no, ahí está weá, hermano. Y sí, es que confronta un poco como a Snow. Por ejemplo, en la parte donde está lo que viene siendo los carruajes, como que está Lowella, que es una chica que está con él y va a tener que ir a los Juegos del Hambre, obviamente. Ah, y también como escogieron a Hamish, igual bien no lo escogieron, sino que un tipo se volvió loco y entonces como que trató de huir, lo mataron y pusieron a Hamish para hacerle de suplente a ese weón. Y ya está. Fue una historia súper buena, pero igual bacán, me gustó. Fue como súper wow, carajo, crudo. A Loela, volviendo a lo que estábamos, como que cae del carruaje junto a Hamish y se muere. Y entonces como que Hamish la agarra entre sus brazos y la lleva hasta Snow. Y se la muestra. Y todas las cámaras poniendo y todo el tema. Y la cosa es que este es el tema que me gustó mucho. Eso obviamente lo censuró Snow. Snow vio todo eso y lo censuraron a los disfrutos. Nadie vio como el acto de rebeldía de Hamish. Pero yo lo vi y dije, Hamish, no sé, weón, este weón se va a volver loco, va a pitearse a tu mamá, a tu hermano chico, va a dejarla cagar, Snow. No le hagas eso. Nosotros ya conocemos a Snow, desde ya el libro que hace referencia a él, de él como protagonista, a los de los Juegos del Hambre, ya sabes que no es de ese tipo de personas que es un concha su madre. Entonces, no juegues con él. Al mismo tiempo me sentí enradiado porque sabía como que Hamish le estaba tocando los botones de Snow. Pero al mismo tiempo dije, es normal, tiene 16 años, tiene este espíritu de rebeldía. Desde el principio Hamish dice que no va a morir, que va a morir, ¿se entiende? Él ya tiene en la cabeza que va a morir. Son demasiados tributos, él ya como que ya se da por matado. ¿Ya? Sigue la historia, estos tributos como que él se hace como amigo de la gente con la que está Maisel, está, ¿cómo se llama este? Este tipo que apostaba con la moneda, todo el tema, es bueno, sí.
Me dio pena cuando murió la abuela. Y más cuando Snow, porque él conoce a Snow y Snow le tira la choreada y se muestra un Snow como un poco más joven pero cagado, porque como que le dio las vallas, les dio como comida envenenada a este weón que hizo los carruajes, culpándolo a él, ¿se entiende? Él es así, po. Y él también comió de eso. Y no murió porque ya saben que Snow toma veneno. Me encantó esa escena y cuando Haymitch está ahí con él, entonces Snow le estaba tirando la choreada diciéndole, weón, no hagáis una wea estúpida. Y le advirtió más encima Snow, le dijo, weón, no me weís porque si no cagaste, hermano. Así tal cual. Snow ya estaba enojado. Y Haymitch no hacía caso, ¿cachai? Entonces yo estaba como, Haymitch, eres muy weón, pero es un cabro chico, entonces quiere rebeldía. De repente llega Lou, pobrecita, pone una chica X de no sé qué y le pone una especie de dispositivo acá en el pecho con drogas para que la mina esté como media y es una chica inocente que tuvieron que suplantarla con la abuela. Entonces me dio pena, así. Es que es todo un tema ahí muy fuerte. Los mentores ¿cómo se llama esto? De Haymitch son Wiress. Wiress tiene un hijo. ¿Recuerdan a Wiress? El tipo que tiene lentes. Bueno, ahora es como su mentor. Junto con esta, la otra loca. Se me olvidó su nombre. Pero era la que estaba como loca, la que hacía el reloj y cucú. Y era la del mismo distrito que Wiress. Bueno, el hijo de Wiress fue puesto en los Juegos del Hambre. Ya, junto con Haymitch. Entonces es muy triste todo lo que pasa ahí, pero bueno, como sea, al final tiene sus palomitas, sus palomas, que son estos chicos, todos unos chicos súper pobrecitos, como que van junto con Haymitch para que los proteja, digamos, algo así, y se hace como un nido, trata de hacer como una mega alianza con todos los que son más débiles para tratar de, una estrategia para tratar de cagarse a los profesionales, porque los profesionales son más pro. Los profesionales de cierta forma también lo intentan, ¿cachai? Entonces se empiezan a formar dos divisiones gigantes entre los más débiles y los más fuertes, entre los tributos, quieren hacer una batalla royal entre distritos, ¿cachai? Dentro de la arena, porque son demasiados. Entonces me gustó esa idea. Sigue la historia, todo muy bien, se repite la misma fórmula como les digo. Me encantó todo lo que pasó ahí. El desafío constante de Haymitch a Snow siempre yo estaba como, bueno, haga eso. Después, Wiress le hace como una idea a Haymitch. Esto no se ve ni en el primer y segundo libro. Esto me encantó harto también. Que es una forma de destruir lo que viene siendo la arena de juego de Snow de ese año. Y entonces como que va Haymitch, se encuentra con el hijo de Wiress, que también tenía planeado eso, dentro de la arena, y van a intentar como parar estos juegos, ¿ya? Por medio del alcantarillado del sistema tecnológico así de la arena, ¿ya? Y por medio de un explosivo. Lo hace estallar, Haymitch sobrevive, pero la arena no se destruye, falló en su intento. Y Snow manda mutos para que se coman vivo al maldito hijo de Wiress. Y Haymitch lo ve todo, ve cómo lo dejan a los huesos, así es frígido. Y yo decía como, no, el pendejo no, se me olvidó hasta su nombre. Me leí este libro hace como 3 semanas, entonces por eso no lo había leído frescamente. Pero sí, fuerte, muy fuerte. La historia continúa. Después de ver eso yo dije, Haymitch, tú tienes que salir muerto y si... Porque te la va a llegar, hermano, te la va a llegar. Y le llegó. Hay un combate, encuentra a Mysil, que pese a que antes no se llevaban bien, se empiezan a llevar bien, a Mysil la matan, Snow hace un buen trabajo para matar a la gente, a los amigos cercanos de Haymitch, antes de matarlo a él, es para que sufra un poco, ¿ya? Y entonces de eso va la historia, de Snow tratando de picado, jodiéndose a lo que viene siendo Haymitch, me encantó. Finalmente, como que queda sobrevivió una de sus palomas, que es una chica súper flaquita, súper como cagada, se ya está en las últimas, ya la encuentra, y quedan simplemente Haymitch, ella y esta otra chica del distrito de profesionales. Hay una escena muy buena donde como que Haymitch tiene un combate contra 3 profesionales y se pitea a 2, ¿ya? Y fue como súper brutal y dije, oh, qué bacán, Haymitch está re loco, así el tipo de verdad es cumbiero, así de verdad quiere sobrevivir, digamos, dentro de él. Finalmente como que a esta pobre chica, como les estaba diciendo, la mata esta profesional, le corta la cabeza. Y Haymitch como que ahí explota y One se atacan y tiene un combate mortal. Y me encantó ese combate. Y después como que le abre el estómago Snow, es que, digo a Haymitch, perdón, no sé por qué lo confundo con Snow. Y se le ven las entrañas, los sesos, algo así. Las entrañas y tratas como de taparlas. Sale corriendo. El campo de fuerza, creo que eso ya se explicó en el segundo libro. Le rebota a la mina, muere. Haymitch en un último acto de rebeldía intenta explotar la arena
Ya estoy hablando de todo el libro, pero me encantó. Y mal, porque no le funcionó. Y sobrevivió y se convirtió en el nuevo ganador de los Juegos del Hambre. Parte de todo lo que me encanta esta parte también, pues, ¿cachai? Dentro de todo lo que es la parte de... Se muestra en la pantalla, igual que en los Juegos del Hambre 1, se muestra en la pantalla cómo fue todo, toda la cosa. Obviamente, el creador del juego, o yo creo que directamente Snow, tapó todos los agujeros donde él hacía cosas como en contra de lo que viene siendo el Capitolio. Los cortó, ¿se entiende? Se cortaban las escenas, las cosas, no lo transmitían, digamos. Controlaban la información y de cómo manipulaban a las masas. No mostraban las cosas verdaderamente preocupantes y las cosas que incriminaban sus actos de crueldad dentro de la arena. Y eso fue bastante alabante de parte de Snow, ¿cachai? Él controlaba todo. Y es ahí donde yo veo como algo bastante interesante, que se diferencia mucho de los Juegos del Hambre uno, ¿ya? Que es como, cómo permitieron, me hizo pensar mucho el libro, cómo permitieron en los primeros Juegos del Hambre que todo se fuera a la mierda, que pusieran lo del Ru, que pusieran lo de Pita y Katniss haciendo lo de los vallas, todo este tema. Es porque Snow ya está viejo, ¿se entiende? Ya tiene como 80 entre 80 y 90 años, ¿cachai? Ya no era como vigilante de los juegos o ya no estaba tan metido como antes. En este libro Snow sí está metido, asegurándose que las cosas se censuren, ya asegurándose que todo salga bien, asegurándose el control. En el primero, e incluso en la primera película de los Juegos del Hambre la retrata también, lo que cagó todo y lo que hizo que el sistema colapsara y que ya el Capitolio y los Juegos del Hambre ya no funcionaran, es que ya no manipulaban bien la información. César Crane, por ejemplo, en la película, no me acuerdo si dije, no sé si dije su nombre bien, pero en la película se nos muestra a este tipo con esta barba negra, que es el jugador de los juegos, que puso la muerte de Rue, que no estaba ni ahí, que Snow le está haciendo los medios factos diciéndole esperanza, esperanza, eso es lo único más fuerte que el miedo, pero el weón intenta no cachar, ¿por qué? Porque como que Snow igual las cagó. Educó tan bien a la población del Capitolio, la manipuló tan bien, haciéndoles creer su propia ilusión de que era todo parte de un juego, que les importó en un pico, así los demás distritos como que estaban en su propia burbuja, de jajaja, hay que matarlos nomás, es diversión y ya está. Como que se les fue el verdadero peligro y se les fue el tema de controlar lo que mostraban, porque pensaban que no iba a tener consecuencias, ¿ya? Y eso fue por culpa de Snow. Se dedicó tanto a él mismo a hacer las cosas que no tuvo tiempo como de entrenar a alguien bien para explicarle cómo es el tema. Yo creo que ese fue el fallo de Snow, demasiada confianza. Y hizo que la ingenuidad y la inocencia del Capitolio se transformaran en algo como muy visible, ¿se entiende? Como muy raigado, como que los weones estaban felices de ver asesinatos, los propios creadores del juego y todo el tema como que no entendían las consecuencias graves de la manipulación del juego y de la esclavitud de los distritos, y eso ocasionó finalmente que hubo una rebelión. Esa es como mi idea completa del libro, entonces por eso me encantó este. Al final del libro vemos lo peor que se puede ver, que es obviamente la muerte del hermano pequeño Sid de Haymitch y su mamá. Yo quedé destrozado cuando lo vi, como, o sea, cuando lo leí, que ambos se abrazaron durante el fuego y calcinados se abrazaban y los enterraron de esa manera y fue como trágico, trágico, brígido. Después Leonor Dove, que es el amor de la vida de Haymitch, va por ella todo cagado, así triste, destruido, y resulta que ella tiene unos dulcecitos, se come uno y eso lo había hecho Snow. Entonces ella muere intoxicada por culpa de Snow. Hay todo un tema ahí, pero bueno, al final Snow la mata. Y yo quedé destrozado, hermano, así a punto de llorar, dije, no pueden hacer esto. Haymitch obviamente queda mal, pico, paloyo. Recurre al alcohol, a la cerveza, al alcohol, quiere decir, los tragos fuertes, todo el tema, ¿cachai? Ahuyenta a sus propios amigos, ahuyenta a la mamá de Katniss, ahuyenta al papá de Katniss, que también eran como sus medios amigos, en especial el papá de Katniss, ya se me olvidó su nombre, pero se aparece, él le mostró la tumba al pobre Haymitch de dónde estaba Leonor Dove, donde lo había enterrado su familia. Fue muy triste todo, hermano, fue muy triste, ¿qué quieres que te diga? Ay, se me alargó el video, pero pucha, hablaría mucho del libro, pero ya está en sí, ¿cachai? Me dejó súper mal, pero me gustó, o sea, y al final, ¿saben por qué no se suicidó? Porque si yo fuera
Haymitch me hubiese suicidado después de todo lo que pasó. La verdad, honestamente, no sé cómo este tipo sigue con vida. Pero lo hizo porque hizo una promesa con Leonor Dow. Antes de que ella muriera, le hizo prometer que por un año sin cosecha, ¿se entiende? Por un amanecer sin la cosecha, sin los Juegos del Hambre, digamos. No tanto que peleara por él, sino como que ella quiere que haya un amanecer sin los Juegos del Hambre. Eso es lo que le pidió a Haymitch y él dijo que sí. ¿Ya? También se nos muestra Plutarch en todo el libro. Plutarch en todo el libro, y ya sea estas son las primeras semillas de como la rebeldía que Plutarch tiene. Pero bueno, igual al final no le sirvió, da lo mismo. Es muy triste eso. Al final hay como un prólogo. No, no es prólogo. ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre. Deme 5 segundos, cabros. Epílogo, perdón. El epílogo del final me encantó. Ojalá cuando hagan la película pongan... ¿Por qué? Porque sale el elenco original del libro. Sale Pita, sale Katniss... No, perdón, sale Katniss junto con... No sé si Pita salía, creo que no. Katniss llevándole como unas mascotas, no me acuerdo qué animal era, pero eran unas mascotitas a Haymitch que ya tiene el hígado cagado, que ya está ya más viejo, ya pasaron los años después de todo, y la viene a visitar el fantasma de Leonor Dow, ¿cachai? Ya está en las últimas Haymitch, me dio una penita tremenda verla así, pero al menos ya no toma, porque... y sigue tomando, digamos que volvió a la bebida lamentablemente, pero lo hace como por hábito, él mismo lo dice, no es que porque esté triste, ya lo está haciendo por hábito, el fantasma de su ex lo sigue, pero él ya está bien, al menos la tipa ya no parece desilusionada de él, y ahí al fin, fue un final amargo y fue como, pucha, es muy triste la historia que crees que te diga, me sorprendió harto. Le doy un saludo a... el saludo de los Juegos del Hambre y chao. Hace mucho tiempo que no hacía un video, así que aquí estamos. 22 minutos, uf, qué largo. Un saludo.